Roma, 21 de noviembre de 1964. Al caer la tarde, la Basílica de San Pedro se encuentra repleta como pocas veces a lo largo de toda su existencia. Más de 2000 obispos ocupan hileras que parecen extenderse infinitamente, venidos de los 4 rincones del globo. Vestiduras de los más variados colores, rostros que representan todos los continentes, lenguas que apenas se comprenden entre sí. La claridad del atardecer penetra por las ventanas elevadas y va posándose, lenta, sobre las columnas de mármol, sobre los mosaicos dorados, sobre ese silencio que solo lugares así son capaces de engendrar. Es el cierre de la tercera sesión del mayor concilio episcopal del siglo XX. 2 años de debates, documentos sometidos a votación, releídos, enmendados, votados de nuevo. Aquella tarde, el documento central acababa de ser aprobado y proclamado en voz alta. Los obispos respiran aliviados. El trabajo de esa sesión estaba cumplido. Y entonces el Papa se pone de pie una vez más. Pablo VI está cerca de los 70 años. Sus ojos cargan el peso de un pontificado recibido en un período de grandes transformaciones. Sabe lo que está a punto de hacer. Sabe también que algunos de sus consejeros consideraban que no era el momento oportuno, que podría generar confusión, que lo más prudente sería esperar. Los escuchó y decidió que no esperaría. Existe un título que la Iglesia guarda en su corazón desde hace siglos, un título que resonaba en los escritos de los grandes maestros de la fe, en las oraciones de los fieles, en el amor silencioso de generaciones que llamaban a María Madre sin que la Iglesia hubiera pronunciado esas palabras de modo oficial ante el mundo entero, con toda la solemnidad que les era debida. Pablo VI abre la boca. La basílica entera contiene el aliento. Para gloria de la Virgen y para nuestro consuelo, 2000 obispos inclinan levemente la cabeza hacia adelante, sin darse cuenta. Proclamamos a la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. El silencio dura apenas un instante, y entonces la basílica estalla en clamor. El aplauso surge de las hileras como una ola, alcanza las bóvedas y regresa amplificado. Obispos que apenas se conocen se miran con los ojos brillantes. Hombres que dedicaron décadas a estudiar la fe, a predicarla, a defenderla en lugares que nadie imaginaría. Todos ellos, en ese momento, aplauden a una mujer, una madre, la madre. Aquel gesto de un papa resuelto, aquella tarde de noviembre, plantó la semilla de una celebración que hoy figura en el calendario de toda la Iglesia. Una fiesta que se celebra cada año, el lunes después del domingo de Pentecostés, y que la gran mayoría de los fieles todavía no conoce de verdad. Pero para comprender lo que ocurrió en aquella basílica y por qué esas palabras cargaban tanto peso, es necesario retroceder, mucho antes de 1964, antes de Roma, antes de cualquier papa, de cualquier documento, de cualquier disputa. Hay que llegar hasta una colina. En una tarde de viernes hace 2000 años, Jerusalén. Una tarde de viernes. El sol comienza a declinar sobre la colina. Al pie de una cruz, una mujer está de pie, no sentada, no postrada en el suelo, de pie. Los primeros cristianos repetían esa palabra con atención porque cargaba un peso inmenso. Estar de pie ante aquella cruz no era la postura de quien había desistido. Era la postura de quien permaneció. Su hijo está muriendo. Ella lo sabe. Y ella se quedó. A su lado, un joven discípulo llamado Juan observa todo con los ojos llenos de lágrimas y de algo que todavía no consigue nombrar. Jesús mira hacia abajo, los ve a ambos, y entonces realiza algo que va mucho más allá de un gesto afectuoso de hijo a madre. La mira a ella. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Mira a Juan. Ahí tienes a tu madre. Y Juan la recibió, dice el Evangelio, como cosa propia. Durante siglos, muchos leyeron aquello simplemente como un hijo que provee amparo para su madre antes de morir. Pero no era solo eso. Juan allí no se representaba solo a sí mismo. Juan representaba a todos los seguidores de Jesús, a todos los que vendrían después, a todos los que algún día seguirían a Jesús sin haberlo conocido personalmente. Cuando Jesús dijo,
«Ahí tienes a tu madre», le estaba diciendo a la comunidad que aún estaba por nacer, «Ella es la madre de ustedes». La cruz es el lugar donde nació la iglesia, y María estaba allí como madre en ese nacimiento de dolor y de esperanza. Pero la historia no termina en la cruz. Días después de la resurrección de Jesús, semanas después de su ascensión al cielo, los seguidores se recogen en una sala en Jerusalén. Son hombres con miedo, hombres que aún no han comprendido del todo lo que vieron, lo que oyeron, lo que fueron llamados a realizar. Están a la espera, sin saber exactamente de qué. Jesús había dicho que enviaría a alguien, y ellos aguardan. Y allí, en medio de ellos, sentada entre ellos como cualquier madre se sienta entre sus hijos, está María. El libro de los Hechos de los Apóstoles registra ese momento con una frase sencilla que carga un peso inmenso. Todos ellos perseveraban en oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Ella no presidía, no mandaba, estaba entre ellos, presente, orando, sosteniendo. El día de Pentecostés es el aniversario de la Iglesia, el día en que el Espíritu de Dios descendió sobre aquellas personas y la comunidad de los seguidores de Jesús dejó de ser un grupo asustado dentro de una sala y se convirtió en algo vivo, activo y en misión en el mundo. Y María estaba allí cuando eso ocurrió, como cualquier madre está presente en el nacimiento de su hijo. Esto no es una comparación bonita, no es una forma poética de hablar, es un hecho escrito en la Biblia. Entonces, ¿por qué tardó casi 2000 años para que la Iglesia tuviera una fiesta oficial con ese nombre? ¿Por qué fue solo en 1964 cuando un papa proclamó esas palabras ante el mundo? La respuesta comienza en una ciudad llamada Éfeso, y comienza con una pelea. Antes de hablar de la pelea de Éfeso, hay que entender que el título no nació aquel día. Ya existía, vivía en los escritos de los grandes pensadores de la fe, copiados a mano por monjes en salas iluminadas con velas, transmitidos de generación en generación dentro de la iglesia. San Agustín, que vivió entre los años 354 y 430, escribió con una claridad que aún sorprende. Dijo que María es ciertamente madre de los miembros del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, porque cooperó con su amor para que los fieles nacieran dentro de la iglesia. No era un título inventado por devoción popular. Era una conclusión que brotaba directamente de lo que la Biblia decía. San León Magno, que fue el líder de la iglesia en el siglo V, también usaba el título en sus escritos. El amor a María como madre de la iglesia no era un sentimiento sin raíz. Tenía un fundamento profundo en el pensamiento de los mayores nombres de la fe cristiana de los primeros siglos. Pero había un problema que crecía en el horizonte. En el año 428, un obispo llamado Nestorio llegó a Constantinopla, una de las mayores ciudades cristianas del mundo en aquella época, con fama de gran predicador y de hombre de vida austera. Era elocuente, respetado, y comenzó a predicar algo que hizo temblar a toda la iglesia. Nestorio decía que María era solo madre de Cristo, no madre de Dios. Su argumento era el siguiente: Dios no puede tener madre, porque Dios es eterno. Entonces María habría engendrado solo la parte humana de Jesús, no la parte divina. Por lo tanto, el título correcto sería Madre de Cristo, no Madre de Dios. Parecía un argumento cuidadoso, pero tenía un grave error. Dividía a Jesús en dos. Creaba una persona para el lado divino y otra para el lado humano. Y si Jesús era dos, todo lo que había hecho por la humanidad se derrumbaba. La reacción no vino primero de los estudiosos, vino del pueblo. En una gran iglesia de Constantinopla, un seguidor de Nestorio predicó sobre María usando esas nuevas ideas. Y desde el medio de la multitud, un hombre común llamado Eusebio se puso de pie. Sin cargo, sin título, sin autoridad formal. Solo un fiel que amaba a María y sabía que aquello estaba mal. Protestó en voz alta, y la gente a su alrededor lo acompañó. Aquel gesto llegó a oídos de un obispo de Egipto llamado Cirilo de Alejandría, y Cirilo entendió que era hora de actuar. El resultado fue una gran reunión de obispos en Éfeso en el año 431.
La ciudad fue elegida con un peso que va más allá de la casualidad. Era allí donde la tradición decía que María había vivido sus últimos años en la tierra. Cuando la decisión fue proclamada, María es verdadera Madre de Dios, el pueblo de Éfeso salió a las calles, con antorchas encendidas en la noche, cantando, llevando a los obispos en festejo por la ciudad. Fue la primera gran celebración popular en honor a María en la historia de la Iglesia. Y quien estaba en el centro de todo aquello era Cirilo. Cirilo nació alrededor del año 370, en Alejandría, Egipto. Era sobrino del obispo de la ciudad y creció dentro de la Iglesia, respirando la fe desde niño, aprendiendo que las palabras tienen peso, que la verdad tiene un precio y que hay cosas por las que vale la pena sufrir. En 412, con la muerte de su tío, asumió el liderazgo de la Iglesia de Alejandría, una de las mayores ciudades del mundo antiguo, puerto de comercio, cruce de culturas, con un olor permanente a mar y a especias llegadas de todo el Mediterráneo. Cirilo era un hombre de convicciones fuertes, a veces impaciente con quienes no veían lo que él veía con tanta claridad, pero con una certeza sobre Cristo que guiaba cada decisión que tomaba. Cuando las ideas de Nestorio llegaron a su conocimiento, Cirilo no fue inmediatamente al enfrentamiento. Escribió cartas, buscó el diálogo, intentó que Nestorio entendiera el error de su propio argumento. Nestorio no cedió. Cirilo fue entonces al Papa Celestino, quien le dio la razón. Redactó 12 argumentos formales contra el error de Nestorio y los envió a líderes de la Iglesia en todo el mundo. La respuesta llegó. Se convocaría una gran reunión en Éfeso para resolver la cuestión. El camino hasta Éfeso no fue sencillo. Había presión del emperador, oposición de obispos aliados de Nestorio, maniobras que intentaban retrasar y desestabilizar el proceso. En determinado momento, Cirilo llegó a ser arrestado. Estuvo encarcelado durante algunos meses y desde la prisión escribió palabras que nos han llegado. Estamos dispuestos a sufrirlo todo, cadenas, prisión, todos los sinsabores de la vida y la muerte misma. No cedió. Cirilo llegó a Éfeso cerca del día de Pentecostés del año 431. El calor del verano. Los monjes egipcios que lo acompañaron en gran número. La tensión en el aire de una ciudad que sabía que algo histórico estaba a punto de ocurrir. La reunión tuvo lugar en la iglesia de María, en la ciudad donde la propia Virgen había vivido sus últimos años en la tierra. La condena de las ideas de Nestorio fue proclamada con palabras directas: a Nestorio, el nuevo Judas. Cuando los obispos salieron, la multitud los esperaba en las calles. Y aquella noche en Éfeso se convirtió en una de las más extraordinarias de la historia de la Iglesia. El pueblo llevó a los obispos en festejo por las antiguas calles de la ciudad, con antorchas encendidas brillando sobre las piedras, cánticos elevándose en la noche calurosa, el nombre de María resonando por cada calle y cada plaza. 2 años después, en 433, Cirilo hizo algo que sorprendió a muchos. Buscó la reconciliación con los obispos que habían estado del lado contrario durante el conflicto. Defender la verdad con firmeza y buscar la paz con generosidad no eran cosas opuestas para él. La tradición conserva también que fue Cirilo quien completó la oración que los cristianos de todo el mundo conocen. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Cirilo murió en 444, tras 32 años como líder de la Iglesia de Alejandría. Había dado todo lo que tenía para dar. ¿Conoces a alguien que haya sentido que defender una verdad importante le costó demasiado? Cirilo había protegido el título Madre de Dios. Pero ¿quién, siglos después, transformaría la devoción al corazón de María en fiesta oficial, abriendo el camino para la celebración que hoy existe? Éfeso había protegido el fundamento. María era Madre de Dios, y quien lo negara negaba la propia naturaleza de Cristo. Pero el título Madre de la Iglesia seguía viviendo de otra forma. En los escritos, en las oraciones, en el amor silencioso de generaciones de fieles que llamaban a María Madre, sin que el calendario de la Iglesia tuviera todavía un día oficial dedicado a ese nombre.
Los papas Benedicto XIV en el siglo XVIII y León XIII en el siglo XIX también usaron el título en documentos. El título no desapareció, resistió, atravesó reformas, divisiones, guerras y transformaciones que ningún cristiano del siglo V habría podido imaginar. Y entonces llegó octubre de 1962. El Papa Juan XXIII abrió el mayor encuentro de obispos del siglo XX. Miles de líderes de la Iglesia reunidos en Roma para pensar juntos sobre la fe en un mundo que había cambiado radicalmente. Dos guerras mundiales. El surgimiento de ideas que prometían reemplazar a Dios por el Estado o por la razón pura. Una iglesia que necesitaba encontrar formas nuevas de decir verdades antiguas. El debate sobre María fue uno de los más delicados de todo el encuentro. Había dos posiciones. Algunos obispos querían un documento entero y separado sobre María, afirmando su lugar con toda la fuerza posible. Otros consideraban que María debía ser tratada dentro del documento sobre la Iglesia, integrada, no separada, porque María y la Iglesia son inseparables. El debate fue largo, la votación muy reñida, y la decisión fue integrarla. María entró en el capítulo 8 del gran documento sobre la Iglesia. El texto fue cuidadoso, preciso, usando la expresión Madre de los miembros de Cristo, sin proclamar oficialmente Madre de la Iglesia, por respeto a las conversaciones que la Iglesia venía manteniendo con otras tradiciones cristianas que podrían entender el título de formas distintas. Era un texto cauteloso, pero para Pablo VI no era suficiente. Aquel 21 de noviembre de 1964, el día en que el documento fue leído y aprobado, fue más allá de lo que estaba escrito. Proclamó el título en voz alta, ante 2000 obispos, como quien finalmente dice en público lo que toda la Iglesia ya sentía desde hacía siglos. Pablo VI explicó ese mismo día que el título expresa de manera admirable el lugar privilegiado que María ocupa dentro de la Iglesia. No estaba inventando algo nuevo, estaba confirmando lo que la Iglesia ya vivía desde hacía más de 1000 años. Los efectos llegaron en los años siguientes. En 1975, una misa especial en honor a María Madre de la Iglesia fue incluida en el libro de misas de la Iglesia. En 1997, el libro de enseñanzas de la Iglesia Católica incluyó un apartado entero con el título María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. El título se estaba convirtiendo en fiesta, pero faltaba un paso más, y ese paso comenzó no en Roma, sino en una pequeña aldea del norte de Francia, a principios del siglo XVII. Rie es una aldea tan pequeña que apenas aparece en los mapas. Está en la región de Normandía, en el norte de Francia, donde el viento viene del océano y el cielo cambia de color 3 veces en el mismo día. Fue allí donde, el 14 de noviembre de 1601, nació Juan Eudes. Sus padres, Isaac y Marta, lo habían esperado durante mucho tiempo. Tenían dificultades para tener hijos y hicieron lo que las personas de fe hacen cuando llegan al límite de su propio esfuerzo. Pidieron ayuda a Nuestra Señora. Juan nació como respuesta a esa oración y su familia lo sabía. Desde niño tenía algo diferente, una sensibilidad espiritual que las personas a su alrededor notaban sin poder explicar. A los 14 años, tomó una decisión en silencio, se consagró a María y prometió dedicar su vida enteramente a Dios. No fue presionado, no fue obligado. Fue una elección que vino de adentro, con la claridad que a veces solo los jóvenes tienen sobre las cosas que realmente importan. Estudió con los jesuitas en la ciudad de Caen, entró a la congregación del oratorio en 1623. Fue ordenado sacerdote en 1625. Y entonces, 2 años después, la región de Normandía fue azotada por una epidemia de peste. Juan tenía 25 años. Mientras otros se alejaban de los enfermos por miedo al contagio, él fue hacia ellos. Pero sabía que si regresaba a casa de sus compañeros después de atender a los enfermos, podría transmitirles la enfermedad. Entonces tomó una decisión. Fue a vivir solo en una granja abandonada en los alrededores de la ciudad. Desde allí iba hasta los enfermos.
Los atendía, los consolaba, rezaba con ellos, y no volvía. El frío que se colaba por las paredes de la granja en aquella época del año, los caminos de tierra entre la granja y las casas de los enfermos, y Juan Eudes yendo día tras día hasta los rostros marcados por la enfermedad, llevando el único apoyo que ninguna medicina daba, la certeza de que había una madre que no abandona a sus hijos en los momentos más difíciles. En 1643 fundó una comunidad de sacerdotes dedicados a formar a otros curas y a predicar la fe al pueblo. Y en ese trabajo se dio cuenta de algo que nadie había formalizado todavía. Había celebraciones para los misterios de la fe, para los santos, para los acontecimientos de la vida de Jesús, pero ninguna celebración oficial dedicada al corazón de María. En 1648, Juan Eudes celebró por primera vez con aprobación de la Iglesia la fiesta del corazón de María, la primera vez en la historia. En 1672 hizo lo mismo con el corazón de Jesús. En las últimas semanas de su vida, terminó el libro en el que había trabajado durante años, El admirable corazón de la Santísima Madre de Dios. Concluido un mes antes de morir, Juan Eudes falleció el 19 de agosto de 1680 en la ciudad de Caen. Pero lo que comenzó en aquella pequeña ciudad del norte de Francia no se detuvo. Creció, atravesó siglos y llegó al corazón de un papa polaco que había sobrevivido a una bala. Juan Eudes fue reconocido como santo en 1925 por el Papa Pío XI, pero el reconocimiento de su obra había comenzado antes. En 1903 el Papa León XIII lo llamó autor del culto al Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón de María. San Pío X fue aún más directo. Lo definió como un autor, padre, maestro, apóstol y promotor de la devoción a los Sagrados Corazones. Hay un detalle histórico que pocos conocen y que vale la pena guardar. Las regiones de Francia donde los misioneros de la comunidad de Juan Eudes predicaban fueron exactamente las que más resistieron a la Revolución Francesa, décadas después de su muerte. La devoción al corazón de María había plantado algo en las personas que ni el terror de la Revolución logró arrancar. Lo que una madre planta no desaparece fácilmente. En 1980, el Papa Juan Pablo II incluyó el título Madre de la Iglesia en las oraciones del Rosario, rezadas por fieles en todo el mundo. Cada vez que alguien rezaba el Rosario y llegaba a esa invocación, estaba haciendo lo que la Iglesia venía haciendo desde hacía siglos, reconocer a María como madre. Y entonces llegó el 13 de mayo de 1981. Juan Pablo II estaba en la plaza de San Pedro cuando sonaron los disparos. Fue herido, sobrevivió, y decía con una convicción tranquila que no admitía dudas que María había protegido su vida aquel día. Lo que pocos saben es que un año antes del atentado, en 1980, Juan Pablo II había recibido en audiencia pública a un grupo de jóvenes universitarios. Uno de ellos, llamado Julio Nieto, miró alrededor de la plaza de San Pedro y comentó que la plaza estaba incompleta. No había ninguna imagen de Nuestra Señora en ese espacio que es el corazón visible de la Iglesia. La respuesta del Papa fue directa. Hay que completar la plaza. El 7 de diciembre de 1981, el mosaico de María Madre de la Iglesia fue colocado en la pared del palacio que está junto a la plaza, de frente a quienes llegan. Al día siguiente, 8 de diciembre, Juan Pablo II lo bendijo, en gratitud por la protección que había recibido. Desde entonces, quien llega a esa plaza ve a María mirando hacia abajo, hacia los peregrinos, hacia los fieles, hacia quienes llegan con fe y hacia quienes llegan sin saber bien por qué. Ella está allí. El 3 de marzo de 2018, el Papa Francisco firmó el documento llamado Ecclesia Mater, que significa Iglesia Madre. La celebración de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, pasó a ser obligatoria para toda la Iglesia, el lunes después del día de Pentecostés, cada año, sin excepción. La razón declarada era clara: ayudar a los pastores, a los religiosos y a los fieles a percibir el rostro materno de la Iglesia y a crecer en el amor verdadero a María.
La primera celebración tuvo lugar el 21 de mayo de 2018. ¿Cuántos hoy necesitan sentir que la Iglesia tiene rostro de madre y todavía no han encontrado ese acogimiento? El día de Pentecostés es conocido por la mayoría de los cristianos como el día en que el Espíritu de Dios descendió sobre los seguidores de Jesús y salieron de una sala cerrada con una fuerza que no tenía explicación humana. Ocurre 50 días después de Pascua, siempre en domingo, y la Iglesia lo celebra como el día en que ella misma nació, el día en que la comunidad de los seguidores de Jesús dejó de ser un grupo con miedo dentro de 4 paredes y se convirtió en algo vivo, activo y en movimiento en el mundo. Pero lo que la mayoría de las personas no se detiene a notar es que, en ese momento, María estaba allí. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo dice con todas las letras. Ella estaba en la sala junto con los apóstoles, orando junto a ellos, esperando junto a ellos, presente en el nacimiento de la Iglesia, como toda madre está presente en el nacimiento de su hijo. Francisco eligió el lunes después de ese día con una precisión que no es solo simbólica, es humana. El día de Pentecostés es domingo, el día de la gran fiesta, de la celebración solemne, de los cánticos y de la alegría. El lunes que viene después es el día común, el día en que las fiestas terminan y la vida vuelve a empezar. El día del trabajo, de la rutina, de las cosas que no tienen brillo ni música. El día en que las personas se despiertan cargando el peso de lo que todavía no está resuelto. Y la Iglesia dice, María está aquí en este día también, no solo en las grandes fiestas, no solo en las celebraciones con toda la solemnidad. La Madre está en el día de lunes, en el que es, para muchas personas, el día más pesado de la semana. El documento de Francisco dice que María nunca dejó de cuidar maternalmente a la Iglesia a lo largo del tiempo. Una Iglesia que todavía está en camino, que todavía carga cansancio y preguntas y momentos de duda, necesita una madre todos los días, y especialmente los lunes. Hay aún otra dimensión en esa elección. El Espíritu de Dios es, para la fe cristiana, quien da vida a la Iglesia desde adentro, lo que la hace ser algo más que una organización humana. Y María fue la primera persona humana en acoger ese espíritu. En el momento en que dijo sí a Dios, antes de comprender del todo lo que ese sí significaba. Ella y el Espíritu tienen una relación que comienza antes de que la Iglesia existiera. Celebrar a María el día después de Pentecostés es reconocer esa unión, decir que la Madre estuvo presente desde el primer momento y sigue presente. Lo que la Iglesia quiere transmitir con esta celebración no es solo un conjunto de datos históricos, no es solo saber que en 2018 Francisco firmó un documento. Es un cambio de perspectiva, una forma distinta de mirar a María y a la Iglesia. ¿Qué cambia exactamente cuando esa perspectiva entra? Hay una diferencia enorme entre saber que María existe y descubrir que ella es tu madre. Muchas personas crecieron en la fe con María como figura del fondo, presente en las imágenes, en las oraciones aprendidas en la infancia, en los rezos en familia. Estaba allí familiar y al mismo tiempo lejana, invocada en los momentos de crisis, olvidada en los momentos tranquilos. Esta celebración propone algo diferente, no una devoción por costumbre, sino una relación como realidad. Una madre de verdad no actúa solo cuando la llaman, actúa antes. Percibe lo que sus hijos necesitan antes de que ellos mismos lo perciban. Permanece cuando los demás se han ido. No necesita explicación para amar. Ama porque es madre, y ser madre no es una función, es una identidad. María hace eso por la Iglesia entera y por cada persona dentro de ella. Cuando alguien atraviesa algo que no puede ni poner en palabras, un dolor sin forma, un vacío sin nombre, y va a una iglesia sin saber exactamente por qué, sin planearlo, sin tener certeza de lo que busca, ella está allí. Cuando un sacerdote llega al límite de sus fuerzas y aún así celebra la misa por un pueblo que apenas lo conoce, ella está a su lado. Cuando una familia se está deshaciendo por dentro mientras aparenta normalidad por fuera, y todavía hay alguien en esa familia que reza, aunque no esté seguro de que sirva de algo, ella está sosteniendo.
Esto no es lenguaje poético, es lo que el documento de Francisco llama genuino amor a María, o amor a una relación viva, no una práctica religiosa cumplida por obligación. Un hombre del siglo V llamado Cirilo arriesgó la prisión y el exilio para defender que María era Madre de Dios, porque entendía que si ese reconocimiento se perdía, algo esencial de la fe se derrumbaba. No era una cuestión de erudito, era una cuestión de quién es Jesús y de quién es María para cada persona que sigue a Jesús. Un sacerdote del siglo XVII llamado Juan Eudes pasó décadas convencido de que las personas necesitaban un día en el calendario para detenerse, mirar a María y decir: «Eres mi madre, no solo mi intercesora, mi madre». Y Francisco, en 2018, le dio a toda la Iglesia ese día. Lo que esta celebración pide no es que se aprenda más sobre María, es que ella sea tratada de otra manera, que cuando se ore como hijo, que cuando se pida como quien tiene acceso directo a su madre, que cuando la Iglesia parezca fría o distante o cansada, se recuerde que tiene una madre que intercede por ella, y que esa madre intercede también por cada persona. Francisco escribió una vez de manera sencilla: «María, Madre de la Iglesia, ayúdanos a confiar plenamente en Jesús, a creer en su amor, especialmente en los momentos de dificultad y de cruz». Esa es la oración de esta celebración, y está disponible para cualquier persona, todos los días, pero especialmente el lunes después del día de Pentecostés. ¿Y si ya tienes una madre que no sabías que existía? No es una pregunta para crear efecto, es lo que esta celebración pone ante cada persona que la descubre de verdad por primera vez. Hay personas que crecieron sin madre, hay personas que tuvieron madre, pero no tuvieron presencia. Hay personas que amaron profundamente a sus madres y las perdieron temprano. Y hay personas que tuvieron todo eso, y aún así llegan a momentos en que se sienten solas de una manera que ninguna otra persona puede llenar. Para todas esas personas, y para las que no encajan en ninguna de esas situaciones, pero que también cargan sus propias formas de soledad, la Iglesia dice hoy algo que necesita ser escuchado con calma. No estás solo, tienes una madre que no enferma, que no envejece ni muere, que no se cansa de escuchar ni pierde la paciencia con la repetición de las mismas peticiones, que estaba de pie mientras su hijo moría en la cruz y no huyó, que estaba sentada entre los apóstoles asustados esperando el Espíritu de Dios y no se fue, que acompañó a la Iglesia durante 2000 años de historia, con sus glorias y sus fallas, con sus santos y sus pecados, con sus momentos de luz y sus momentos que nadie quiere recordar. Ella se quedó, ella se queda, ella se quedará. El título Madre de la Iglesia no es un homenaje del pasado, no es una placa en un corredor, es una declaración de que existe, ahora y siempre, una presencia materna y activa sobre la Iglesia y sobre cada persona que pertenece a ella. Una madre que intercede, que cuida, que orienta, no en lugar de Cristo, sino en dirección a Cristo, como toda buena madre hace con los hijos que ama. Cirilo lo entendió en el siglo V y fue a la cárcel por eso. Juan Eudes lo entendió en el siglo XVII y creó una fiesta por eso. Pablo VI lo entendió en 1964 y dijo en voz alta lo que toda la Iglesia ya sentía. Francisco lo entendió en 2018 y le dio a toda la Iglesia un día en el calendario por eso. Y ahora tú también lo sabes. ¿Qué hacer con ese conocimiento? Es una elección de cada persona. Pero quizás valga empezar por algo sencillo, hablarle como se le habla a una madre, no con fórmulas memorizadas, con las palabras reales de quien necesita a alguien a su lado, porque es exactamente en ese día, el día común, el día sin fiesta, el día del lunes que vuelve con su peso habitual, cuando una madre de verdad hace más falta. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.